Muy buenos días, mi nombre es Cristian Gaitán, en compañía de mi compañero Eider. Vamos a dar respuesta a la pregunta de qué manera el análisis crítico del discurso es una herramienta de análisis sociopolítico de la psicología política. Para poder dar respuesta a esta pregunta y entenderla, tenemos que desglosarla y entender que el análisis crítico del discurso es una herramienta neta de la psicología política y que podemos hacer uso de esta herramienta. ¿Para qué podemos hacer uso de esta herramienta? Para hacer análisis críticos de información que podemos tener día a día, de los medios de comunicación, de campañas políticas y tal vez de cómo nosotros percibimos u otras personas perciben la realidad como tal. ¿Sí? Entonces considero que el análisis crítico del discurso es una herramienta fundamental para poder entender lo que nos sucede el día a día, para poder entender por qué actualmente estamos como estamos, ¿sí? Cómo la participación de la ciudadanía, ¿cierto? Eh, es importante para que haga un análisis, ¿cierto? Eh, de lo que de pronto los gobernantes quieren hacer o de pronto para poder analizar lo que hay entre líneas, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Claramente sabemos que todos los días estamos bombardeados de información. Tenemos información, 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 medios de comunicación, las emisoras, en la calle. Tenemos mucha información, pero no analizamos esa información real. No vemos qué hay detrás de todo lo que nos dan, de todo lo que nos bombardean. Claro, pues para dar un ejemplo claro, vemos los medios de comunicación cuando hay campañas electorales, la información que ellos nos dan, digamos que no es completa, ¿sí? Le hacen campaña a un candidato e intentan desprestigiar la candidato, ¿sí? ¿Con qué fin lo hacen? Tal vez nosotros no sepamos la finalidad, si hay una tendencia, si de pronto hay dinero, ¿cierto? Involucrado. La realidad es que ellos, por medio de esta información que le quieren dar a la ciudadanía, intentan como persuadir, ¿sí? Persuadir y, y es aquí donde entra el análisis crítico. ¿Cómo nosotros analizamos la información y realmente nos dejamos persuadir o realmente entendemos lo que nos quieren decir, lo que hay detrás de todo, ¿sí? Y, y tomamos un carácter, tomamos un criterio y tomamos una posición propia, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. No nos dejaríamos manipular, ¿sí? Por esa poca información que nos están dando. Entonces considero que el análisis crítico como herramienta no es solo un análisis no, perdón, no es solamente una herramienta de análisis, sino que también es una herramienta de construcción conceptual, ¿sí? O sea, ¿qué podemos hacer con la información que nos están dando para crear nuestros conceptos y para ver realmente lo que queremos y lo que quieren a través de nosotros, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Es así como yo entiendo esta pregunta, compañero. No sé de pronto qué pienses. Ok, compañero. Bueno, me gustaría definir o lo que es también estos tres conceptos de los que se habla, que es la psicología política, el análisis crítico del discurso y lo que es lo sociopolítico, ¿no? Entonces la psicología política, pues es el término, eh, sería aplicable pues al análisis de la función ideológica del conocimiento como recurso del ejercicio del poder social. Este análisis crítico del discurso sería em, la que se encarga de analizar las relaciones sociales que se establecen en el lenguaje, ¿cierto? Y lo sociopolítico sería ese análisis de los fenómenos políticos que hay, ¿no? Entonces, a partir de aquí, pienso yo que esta herramienta nos permite desde
resignificación de lo que dicen los demás o de la propia realidad, nos permite darle nuestro significado, pero mediante lo reflexivo, ¿sí? Mediante lo reflexivo, pero también a través de esa construcción que nosotros tenemos como sujetos, que nosotros tenemos mediante esa construcción subjetiva, por así decirlo, ¿no? Y esa comparación, cuando ya tenemos una construcción subjetiva de nosotros mismos, lo que hacemos es comparar lo que ya sabemos con lo que nos dicen. Y eso nos permite justamente lo que dije, que es reflexionar eh, y empezar a comparar, empezar a decir, bueno, esto está bien o esto está mal, y esto va bien encaminado, y lo que tú dices es muy buen ejemplo de lo de las votaciones y todo esto que hubo el año pasado. Pues se notó en los medios de comunicación, sí, pero también se notó en los discursos de los que aspiraban a ser presidentes en ese entonces, y siempre tiraban hacia su lado. Entonces, de alguna forma, trataban de manipular toda la información que había, pero uno como sujeto y como ya, como con ese carácter definido que tú hablabas, uno ya analizaba no simplemente el discurso de esas personas, sino la realidad también en la que vivimos. Entonces mirábamos discursos muy fuera de lugar, ¿no? Entonces, y lo comparábamos con la realidad y no tenía nada que ver. Entonces, siento que esa herramienta, la pregunta es de qué manera el análisis crítico, el discurso es una herramienta, ¿no? Entonces, pienso yo que eso nos permite resignificar, nos permite interpretar la realidad de una manera más completa, lo que es el análisis crítico, el discurso. Entonces, al fin y al cabo, pues nos permite desarrollar esto, unas habilidades, eh, unas habilidades verbales y escritas, como decían los textos que leíamos. Entonces estamos analizando todo en un mismo momento, lo que dicen, lo que dicen los demás, la realidad, lo mismo lo que pensamos nosotros. Entonces, de esa manera pienso yo que se da ese análisis de lo sociopolítico, ¿sí? Desde la psicología política. Mira, Eso es. mira que es muy importante. Y es que, claro, el discurso, ¿cierto? Debe tener una coherencia con la realidad, claro. Y es ahí donde entra el proceso de análisis, ¿cierto? Yo Exacto. entro a analizar qué tan coherente es el discurso que estoy escuchando frente a mi realidad. Es súper importante eso. Exacto, compañero. Y no nos podemos ir como tan arriba como los medios de comunicación, sino que lo viví en la entrevista que tuve con el grupo Focal, que fue de la anterior actividad. Uno de ellos hacía, decía que necesitaba, eh, que lo que él quería era aprender todo de la Junta de Acción Comunal. Entonces, yo analizaba ahora en estos días que él, anterior a eso, a que yo le hiciera las preguntas, él hacía comentarios indirectos de que él, cuando él fuera presidente. Y entonces también me puse a analizar que los de la Junta de Acción Comunal, lo que es la presidenta y el fiscal, pensaban renunciar. Yo ya sabía eso con anterioridad. Entonces, el discurso que él me dio era un discurso que daba a entender, si uno analizaba la realidad y lo que él decía, pues que él quería llegar a ser el presidente. Entonces, en nuestra cotidianidad también lo podemos, es muy importante, porque una persona utiliza lo que es el discurso para muchas veces manipular a otras personas. En nuestra realidad cotidiana se puede notar incluso estos mismos ejemplos de cómo otras personas quieren llegar y mediante el discurso darnos a entender algo, o imponernos un pensamiento, o lograr una aceptación de lo que son ellos en el momento. Entonces, es muy importante y lo podemos utilizar, claro, en lo político, en los medios de comunicación que están muy ligados también a lo político,
pero también en nuestra realidad presente y en nuestra cotidianidad. Claro, en el diario vivir, digamos que, que lo podemos observar, analizar y ver, claro que sí. Exacto, compañero. Exactamente, compañero. Pues digamos que la reflexión en este caso es que no solamente es en el ámbito político, ¿cierto? Eh, Sino que es en el diario vivir. En el diario vivir de todas las personas podemos encontrar estos tipos de discursos y es ahí donde tenemos que hacer uso de esta herramienta del análisis crítico de los discursos. Muy bien, es una muy buena Es- reflexión. Listo, compañero. Listo, mi Claro compa. que sí. Entonces, pues, no siendo más, damos como finalizar la sesión del conversatorio. Muchísimas